Estos de Canon son más listos que el hambre. ¡Por fin, ya! Gracias, oh Canon, que has permitido a Sigma y a Tamron fabricar lentes de enfoque automático, porque las que había no eran de enfoque automático mayormente. Para nosotros, usuarios de Canon Sistema R y dentro del sistema R de las APS-C, lentes cutres, lentes oscuras, plasticosas y encima caras. Y ahora por fin parece que Sigma y Tamron pues nos van a dar buenas lentes. ¡Claro que sí! Y todo esto es muy bueno. Estábamos incluso planteando abandonarte, Canon, y buscar otras opciones. Pero no. Os has escuchado ese vídeo que hice hace muy poquito, que lo podéis ver por aquí si queréis, en el que decía que no había futuro contigo. En el vídeo de hoy vamos a sacar punta a las lentes Canon RFS que vienen. Venga, pues os voy a dar mi opinión sobre las lentes que vienen, ¿vale? Esto no va a ser ni mucho menos un review técnico, simplemente mi opinión. Venga, vamos con Sigma. Sigma anuncia diferentes lentes, dos zooms y cuatro lentes fijas, ¿de acuerdo? Vamos con los zooms. Muy interesante porque es el 10-18 y el 18-50, ¿no? Ya faltaría el 50-150, que sería muy interesante para APS-C y que completarían la trinidad de lentes o de objetivos, no sé cómo lo llamas tú. Lentes u objetivos. Bien, vamos con el primero de ellos, que sería el más versátil, el más útil, que es el Sigma 1850 2.8. Cojonudo, ¿no? Bien, una lente que decimos, esta es perfecta porque, ya sabéis, ¿no? Para equivalente en full frame es de las más usadas, sería equivalente a 28-70 más o menos. Y bueno, pues aquí veis en pantalla la imagen del objetivo, que es un objetivo el mismo que tiene el sistema en Sony o en Fuji. Es un objetivo pequeñito, que no abulta mucho, que pesa poco y que te va a dar una calidad buena y una luminosidad, pues también, porque es 2.8. Cosas que no me gustan. El objetivo, la lente, es estrecha. Es estrecha para el diámetro de la montura R. De hecho, es que lo que han hecho es coger la misma y simplemente ensancharla para que acople. Con lo cual esto también me defrauda porque habría que haber aprovechado ese diámetro de la lente de la serie R para hacer el objetivo aún más luminoso y más cortito incluso a lo mejor. Otra cosa que tampoco me gusta es que no tiene estabilizador de imagen, con lo cual para grabar vídeo y todo eso, bueno, pues perdemos la estabilización en el objetivo. Si no tienes una R7 en estos momentos, pues solamente vas a poder confiar en el recorte digital de tu imagen. Y la tercera cosa que me defrauda es que yo pensaba que iban a fabricar pues un 15-60, ¿no? Que es lo que en los rumores se decía, que iban a hacer un 15-60, que eso sí que hubiera sido equivalente a un 24 en full frame. Con lo cual, esto es lo que va a venir, ya veremos cuando lo lancen qué calidad da, pero a priori estas son las características y esto es lo que hay. Vamos con el grandísimo angular, que esto sí que me parece a mí que para APS-C de Canon es una buena elección, porque un 10-18 a 2.8, esto es algo que no lo habíamos tenido en la serie EF. Bueno, sí, también había el Tokina 11-16, el Sigma 10-20, pero era 3.5 creo recordar. Pero con esta luminosidad de 2.8, este Sigma 10-18 me parece que sería una buena opción. Ya que estamos aquí también hablamos de Tamron, porque Tamron solamente ha anunciado el objetivo 11-20. Y si lo comparamos con con el Sigma 10-18, ¿vosotros cuál preferiríais? ¿El Sigma 10-18 o el Tamron 11-20? Bueno, pues es un poquito más grande el Tamron, os puedo decir, lo pongo en pantalla, un poquito más grande. Y luego, pues no es tan angular, perdemos ahí 1 milímetro, pero llega hasta 20 milímetros, con lo cual sí que, bueno, pues llega a equivalente a full frame un poquito más, a un 32 milímetros aproximadamente, ¿de acuerdo?
Tampoco tiene estabilizador de imagen y, bueno, pues será muy similar al Sigma. Ahí habría que ver tema de precios y, bueno, y el tamaño también puede ser importante. Yo, en mi opinión, pues quizá me quedaría con el Tamron porque me permite llegar a un poquito más, a esos 20 milímetros. Con lo cual, pues bueno, ya sabéis que yo me gusta ir con dos cámaras y entonces en una llevaría el 11-20 y en la otra pues llevaría, por ejemplo, un 50 milímetros. Entonces ahí sí que tendría un poquito más de versatilidad, ¿vale? Para un evento, estoy pensando en un evento, ¿vale? Entonces, vamos con los fijos. El Sigma 16 milímetros 1.4, el Sigma 23 milímetros 1.4, 30 milímetros 1.4 y el 56 milímetros 1.4. Pues estos objetivos me parece a mí que son, pues bueno, objetivos luminosos, objetivos correctos de la serie Contemporary de Sigma, creo que no son serie Art. Y bien, pues te van a dar buena calidad, buen enfoque. Pero vamos a lo mismo, no tenemos estabilización de imagen tampoco para vídeo. Y bueno, pues van a ser más o menos, yo me imagino que como los de la serie M. Entonces no vamos a poder esperar grandes calidades para nosotros que somos usuarios de Canon R APS-C y queremos pues mejorar ahí las imágenes. Bueno, conclusión. Estoy contento y a la vez un poquito decepcionado porque, bueno, las lentes que vienen pues no son tan interesantes como yo esperaba, por los motivos que acabo de exponer. Yo comprendo que, bueno, pues Canon, esto es una negociación, Canon permite a Sigma y a Tamron fabricar ciertas lentes con ciertas características y los otros, Sigma y Tamron, pues tampoco van a hacer un rediseño de la leche, porque ya tienen las monturas, ya tienen las lentes y tampoco no van a poner todo lo que he expresado yo, que me parecería que mejoraría bastante pues la versatilidad y la calidad. Entonces, bueno, tendremos que estar también atentos a los precios, porque claro, estas lentes yo pienso que no van a bajar de los 500 euros, sobre todo el zoom, esos 18-50. Y bueno, pues tampoco van a ser lentes excelentes. Sí, van a ser mejores que las actuales, desde luego, de la montura Canon RFS, plasticosas, oscuras. Pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, no han puesto el estabilizador de imagen, siendo que, por ejemplo, el objetivo de kit sí que lo lleva y es pequeñito. Eso es un poco imperdonable. Por eso te emplazo para que veas el próximo vídeo que voy a sacar, en el que vamos a hablar de las mejores lentes EF para cámaras Canon R. Así que, si lo quieres ver, estate atento, suscríbete al canal y si lo tengo ya, lo dejaré por aquí o en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.